Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que recibí por parte del profesor Abraham Sánchez Flores. Le agradezco mucho, él es director del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradezco también al ingeniero Eduardo Rodríguez Alzate, al ingeniero Francisco Javier González Hernández, al ingeniero Reinaldo Islas Martínez, aquí presentes, que son el comité que encabeza la Universidad de la Tercera Edad. También agradezco al público que se tomó el tiempo para venir ahorita a estar un tiempo de una hora 15 minutos. No me quiero extender más porque yo sé que luego se pueden cansar y yo también. Agradezco también a mis alumnos de la universidad. Ellos son alumnos que están interesados en prosperar en su carrera que están estudiando. Están prácticamente aquí porque los obligué en parte, pero también porque quiero que me estén acompañando. Este tema es un tema de clase. Prácticamente la clase la vamos a tener ahorita aquí y para que tomen algunas observaciones. No quiero que tomen apuntes porque luego lo podemos platicar en lo particular y en corto allá en el salón de clases. Agradezco a mis compañeros maestros también que me acompañan aquí y a mi madre, muchas gracias por estar aquí. Bueno, el tema que vamos a abarcar es la arquitectura francesa en San Luis Potosí. Déjenme ver qué hora son. Las 6:05 minutos. Las 7:05. Lo traigo en el tiempo anterior. Bien. Aquí en San Luis Potosí nos encontramos con obra interesante en la ciudad, pero yo voy a hablar principalmente de dos personajes importantes que nacieron en Francia: el arquitecto Henri M. Glando y el ingeniero Arnold Lucien Nilus. Ellos son, para cuando yo empecé mi trabajo de investigación que culminó en esta libreta, eran totalmente desconocidos para muchos en San Luis Potosí. Yo tuve que salir de la ciudad, incursionar en el norte de México, incursionar en Estados Unidos hasta Canadá, apoyarme en las embajadas de Bélgica, Francia, España, Argentina, Portugal, para que me apoyaran mucho y me asignaran un cuerpo de investigación internacional y poder abarcar un poquito más de lo que nosotros vamos a ver ahora. Estas imágenes que me encontraba mucho en las ciudades del norte de México, me llamaban la atención porque estaban construidas estas esculturas, que es como un fauno viejo, arrugado, de mucho tiempo, pero no sabíamos bien de dónde venían. Ahora, en los historiadores nacionales y locales, prácticamente Justino Fernández lo desconoce. En toda la bibliografía que ocupé lo desconoce. Israel Kasman, sabe de su existencia con un solo párrafo. El padre Montejano y Aguiñaga lo mencionan algunas veces. José Francisco Pedraza es el que recrea su ambiente. Pero yo noté que en la historia escrita de San Luis Potosí se colgaban unos escritores de otros, unos historiadores de otros, y el error inicial venía colgándose tiempo atrás. Ellos utilizaban una palabra Henry Guinto. Gracias, muy amable. Cuando yo encuentro en mis investigaciones la palabra correcta, que no es Henry, porque entonces tendría que salir del puerto de Liverpool de Inglaterra para pasar por el Atlántico a llegar a América, y no era de allá, era Henry, francés. Entonces, una sola letra me tardó alrededor de 6 meses en descifrar la equivocación, y la arrastraban todos ellos. Bueno, lo que voy a platicar hoy es la arquitectura de San Luis Potosí hecha por estos dos personajes que transitaron la ciudad de San Luis Potosí y construyeron a partir de 1892 hasta 1909. Estos son los edificios que construyen aquí en San Luis Potosí. Entre ellos podemos ver, identificar el Palacio Monumental, las casas de acá de Arista, las residencias Mil,
Iturbide, Palacio de Cristal, el Palacio Monumental, el Chalet de Doña Manuelita, el Banco de San Luis Potosí. Son los edificios que aquí se construyeron. Hay un edificio que me quedó en duda, pero no lo voy a mencionar en esta ocasión porque no tengo datos. Bueno, para poder comprender mucho de lo que quedó en este trabajo, pues hubo que recorrer, subirse a los edificios. Esta es una toma del lado izquierdo arriba del Palacio Monumental, así alcanza a ver el Hotel Panorama, visitas a investigadores, a centros de acopio de archivos históricos, asistencia con los familiares, los descendientes de los dos constructores en San Luis Potosí. Esta es la metodología, que primero se hace un acopio de información general y luego se va haciendo en lo específico, lo relacionado con la construcción. Ahí aparece una palabreja que es la estereotomía. La estereotomía es el trazo y el corte de la piedra y de la madera hasta llegar hasta lo que es la propuesta con sus conclusiones y sus modelos. Sabemos que en la Ciudad de México estaba en auge este desarrollo del porfiriato. Aquí vemos a Porfirio Díaz en un traje de gala. Ahí vemos muchos de los desarrollos que estaba haciendo Porfirio Díaz en este tiempo, que duró más de 30 años en el poder. Y las ciudades de México era un ejemplo nacional para todas las ciudades de la República Mexicana. El ferrocarril, que fue algo que impulsó, que generó, lo extendió en todas las redes, incluso para San Luis Potosí, que llega en 1888, y 2 años después, ese es el Nacional Mexicano, y luego el Central Mexicano, que atraviesa de Aguascalientes hasta Puerto de Tampico, también fundamental. Aquí vemos, por ejemplo, la línea del poder, que es este eje que está rematando al fondo con lo que quedó de lo que iba a ser el Palacio Legislativo del Émile Bernard, de este francés que estaba construyendo en la Ciudad de México. También se carteaban, se hacían, se comunicaban, se reportaban de todos los que estaban paseándose en Europa y en el norte de Estados Unidos, y se lanzaban postales para recordar a los que estaban en México de todo lo que podían ellos alcanzar y disfrutar. Bueno, México pues era un camino hacia ese México moderno, donde había un pensamiento filosófico, principalmente apoyado en Augusto Comte, y aquella leyenda de orden y progreso fue lo que ayudó mucho al progreso en este tiempo de don Porfirio Díaz. Ahora, el positivismo, la paz porfiriana, que era una paz controlada, de alguna manera también fue la contrapeso de todo el periodo del porfiriato, que fue con lo que remató con la Revolución Mexicana. Ahora, había invitación a que vinieran inversionistas de muchas partes del mundo y hacían simpatías con el gobierno de Porfirio Díaz. Se trató de embellecer las ciudades y meter en ese orden. Ese orden significaba de que aquellas personas que tenían ciertas enfermedades mentales se les construían ciertos edificios para poderlos albergar. Por ejemplo, el manicomio de la Castañeda. También el orden en aquellas gentes que andaban delinquiendo, pues tenían que estar en una cárcel, de tal manera que se hicieran las cárceles, los centros penitenciarios de distintas ciudades de México para albergar. Si necesitamos gente para otorgar la educación, pues les vamos a hacer también que estas gentes que están estudiando para profesores también tengan sus recintos adecuados para aprender a ser profesores y impulsar la educación en México. Si necesitamos comerciar, también necesitamos buenos mercados. Si necesitamos en la parte recreativa, también necesitamos edificios para la recreación, los teatros, los buenos mercados, las buenas estaciones ferroviarias, los buenos puertos marítimos. Entonces era un auge importante. Aquí, por ejemplo, vemos el edificio del ayuntamiento que estaba construyendo Manuel Gorospe, pero también vemos las edificaciones del lado derecho superior de la época del virreinato que se estaban destruyendo para dar paso a esa modernidad. Entonces, muchas de esas edificaciones se refuncionaban, se volvían a adecuar para que pudieran estar en mejores condiciones. Está también la construcción
por ejemplo, del edificio de Correos de la Ciudad de México por Adamo Boari, que también es extraordinario. El Palacio, el Teatro Nacional, el que conocemos nosotros como el Teatro de Bellas Artes, también en esa vorágine de mejorar a las ciudades, embellecerlas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, las penitenciarías con todos estos elementos de panóptica para vigilar las crujías y poder controlar distintos pabellones, los teatros que se estaban construyendo, por ejemplo, el Teatro Juárez en Guanajuato, el Teatro de la Paz en San Luis Potosí y muchos teatros que se estaban edificando en este periodo del Porfiriato. Aquí vemos, por ejemplo, la familia presidencial en lo que es la Condesa, allá observando las carreras de caballos, de tal manera que pudieran ellos disfrutar la vida elegante de estas corbatines, la atención a la mujer, que bajara de manera adecuada en los peldaños, ofrecer la mano, ofrecer la banqueta, saludar con el sombrero, abajo del lado derecho, estos ambientes sociales de campo, las visitas entre las familias también eran importantes. Entonces todo esto era una atmósfera interesante del Porfiriato. Los edificios que se estaban construyendo, por ejemplo, también en ese orden y progreso, era colocar edificios bien dotados de vidrieras, de aparadores, de tal manera que los edificios dignificaran. Entonces, en muchos talones, en muchos sellos, en mucha propaganda, los propios edificios eran el atractivo principal. Aquí, por ejemplo, uno de los edificios de San Luis Potosí sería el Banco Mercantil. Digo, el Banco de San Luis Potosí, el Palacio Mercantil de Eduardo Emil Lewis. Entonces, el Palacio de Hierro, al puerto de Veracruz, las fábricas de Francia, el Centro Mercantil. Entonces, era importante que se estuviera realizando. Por otro lado, el contraste, el alza de la carne, el alza de los productos. Aquí vemos en una caricatura que aparece en unos libros de aquel México del Porfiriato, donde por un lado está Porfirio Díaz manejando una máquina donde está fabricando los palacios, estos grandes edificios, pero a costa de los incrementos del alza del pueblo que no alcanzaba esas tarifas tan altas. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los palacios, el Palacio de Emil Bernard. Este es el Palacio Legislativo que no se terminó de construir. Lo que quedó es el del lado derecho, que se conoce como el Salón de Pasos Perdidos. El Salón de Pasos Perdidos era el vestíbulo que quedó como el Monumento a la Revolución, porque una de las partes era la entrada principal, una de las salas era en la biblioteca, otra de las salas es el Senado y otra de las salas era la Cámara de Diputados. Entonces era un edificio muy bien organizado por Emil Bernard, francés, y para su acceso tenía que ser por carruajes subterráneos. Hay un libro que se llama El sueño inconcluso de Emil Bernard, que editó Artes de México, que se lo recomiendo mucho. Bueno, todo este ambiente social se distribuía en distintas partes de México. En Chihuahua, estos paseos, vemos algunas de las construcciones de la época. Aquí observamos la Quinta Gameros del lado derecho, para darnos cuenta que no nada más en México se estaban construyendo edificios de buena factura, que incluso en esta finca se encuentran los mejores muebles de un maestro ebanista que se llamó Pomposo, que son muebles reconocidos como Tesoro Nacional. En Monterrey también vemos que estaba esta moda de hacer los edificios, son centros comerciales, Sorpresa y Primavera. Del lado derecho llega la temporada de las fiestas del centenario, y entonces hubo un impulso muy notable para que la gente ornamentara sus edificios. Muchas de las cosas que hicieron fue colocar estos alineamientos de foquitos para poder demostrar la alta tecnología que había en el momento, y además para estar en tono a las fiestas del centenario. Aquí vemos algunos edificios, por ejemplo, la Reinera y el Banco Mercantil de Nuevo León. Si se fijan, se parece mucho al edificio monumental. No estamos equivocados, porque estos edificios fueron construidos por Alfred Giles, un inglés que estuvo asociado con Henry Gando. Por eso está el sello de Gando aquí también en Monterrey, ¿sí? Fueron socios en Monterrey. Estuvieron juntos en un despacho, luego se separaron,
Gando decidió irse a la ciudad de Chicago a presenciar las fiestas de la Exposición Universal de Columbine. En San Luis Potosí, la llegada de Porfirio Díaz también fue extraordinaria, muy bien recibida. Aquí vemos la estación con ese ferrocarril que estaba llegando, por la gente se agolpó. El ambiente, pues están todas estas revistas que se estaban publicando de tal manera que pudieran ver cómo se deberían de ataviar las mujeres, qué tipo de sombreros deberían de utilizar, cómo podrían caminar en la calle de San Luis Potosí. De los mismos sombreros está en la parte superior a baja. Se hicieron algunos elementos ornamentales para los paseos, como ese arco de comercio, para disfrutar. En este orden también está la escuela modelo, que actualmente es el Museo Federico Silva, como era su jardín anteriormente, la penitenciaría de San Luis Potosí, y algunos dibujos, en este caso del Palacio Monumental y del Hotel Filler. Esto, había una cierta competencia en dejar muy buenos testimonios de lo que era la arquitectura del Porfiriato, embellecer a las ciudades. También no se escapan los templos que no son católicos, y también se impulsaban mucho estos templos a manera de neogótico. Vemos del lado derecho un extraordinario edificio que es el Templo de San Antonio, obra de Refugio Reyes, que tiene varias obras allá en Aguascalientes, y las reuniones, las tertulias que se daban en las ciudades con esta agrupación de hombres de negocios. Ahora, el arquitecto Henry Gando y el ingeniero Lucinillus también presenciaban ciertas actividades junto con la colonia francesa. La colonia francesa, así como la colonia norteamericana, la italiana, se reunían periódicamente en algunas instalaciones. Aquí, por ejemplo, esto era la música que se reunían para escucharla en la plaza principal. Habían las serenatas, y este es los nombres de las canciones. Estaba el Tívoli de San Luis, la torre de catedral, que solamente era una sola para este momento. Después, ya con las fiestas del centenario y con lo de la construcción del Palacio de Cristal, y con el obispo Montes de Oca, que convenció al propietario del Palacio de Cristal para que, como estaba viviendo en pecado porque estaba construyendo un palacio en un terreno que era un templo, el Beaterio, estaba viviendo en pecado, lo convenció para que construyera la segunda torre de catedral, la Torre Norte, para quedar fuera del pecado. Bueno, aquí vemos algunas de las cuestiones que los arquitectos y los ingenieros deben de manejar. Vemos el personaje pequeño que trae un compás, trae una escuadra, trae la plomada. Todos estos son elementos que tienen que ver con rasgos importantes, con los rasgos de la masonería. Ellos son masones. Las patentes, que en otra ocasión podría hablar de la biografía de ellos dos, las patentes que ellos portaban y los traían siempre en su bolsillo, siempre traían las patentes en su bolsillo, vienen todos los países que recorrían, ¿sí? Por eso pude sacar la huella de cada uno de ellos. San Luis Potosí con su palacio de gobierno, y aquí vemos cómo se fueron moviendo los constructores. De Francia se van, Gando se va al norte y Nilo se va al sur. Al sur llega Argentina, ahí fue a donde llegó Nilus a Argentina. Y Gando llega a Canadá y posteriormente a Estados Unidos. Los dos se encuentran en San Luis Potosí, esa es una teoría, y la otra que se encuentra en la Ciudad de México, porque también hacían obra en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Estos viajes que venían, estos barcos de vela, pues tenían que hacer un trayecto importante, salir del puerto de Havre en Bélgica, pasar enfrente de Gran Bretaña, cruzar hasta Galveston, pasar hasta llegar al puerto de Altamira, que es la parte superior, porque donde llegaban más es en Veracruz, pero llegaban acá a Altamira. ¿Y qué llevaban? Todas las mercancías, todas las estructuras mecánicas que se estaban haciendo en Europa, en Bélgica,
y se fabricaban allá y se mandaban en barco, se recibían en carromatos, en carruajes, se introducían a los centros de la ciudad y construían los edificios. En Estados Unidos, en ese momento hay tres arquitectos importantes: Richardson, Sullivan y Frank Lloyd Wright, los tres máximos arquitectos de Estados Unidos. Si vemos la construcción que está atrás de las letras, es una arquitectura de la que se conoce como richardsoniana. Es una arquitectura similar a las casas que están en la calle de Arista. ¿Sí? Ellos se conocían, tenían relaciones. Henry Sullivan, Frank Lloyd Wright y Richardson se visitaban. Bueno, estas son las oficinas donde la familia Mill Lewis fue a visitar a San Antonio, Texas, para contratar al arquitecto Henry Gando para construir a San Luis Potosí sus edificios. Y este es el ambiente interior de la oficina de Alfred Giles, que fue socio en ese momento de Henry Gando. Y entonces la familia Mill Lewis va a este lugar a contratar los servicios profesionales porque ya habían hecho una buena fortuna la familia Mill Lewis. Entonces, los ejemplos que tomaban estos constructores eran la Ópera de París, el Museo Louvre, el Parlamento de Berlín, el Banco de Inglaterra, y prácticamente lo que querían era construir esto que estaba en Europa, trasladarlo a San Luis Potosí. Tomaban estos ejemplos para traerlos. Ahora, ante la profesión de la arquitectura había ya la modernidad, el periódico, la prensa. Aquí vemos del lado izquierdo cómo se publicitaba Frank Lloyd Wright y del lado derecho cómo se publicitaba Gando en Estados Unidos, el constructor del Palacio Municipal, del Palacio Mercantil, el Palacio de Cristal, el Palacio Comunital, algunas viviendas. Bueno, me acabaría la pila, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos en esta imagen, del lado derecho, que está haciendo mención el arquitecto Gando y Alfred Giles de todas las edificaciones que está haciendo en Estados Unidos. ¿Sí? Todos. Vienen desde este tipo de casas victorianas, construcciones que tenían que ver con la creación de casas de corte, con palacios, con castillos, con residencias, con templos. Son gente muy formada y que está construyendo para San Luis Potosí posteriormente. Bueno, estos son algunos de los edificios que está construyendo en Estados Unidos Henry Gando, el mismo que construye en San Luis Potosí el francés. Y es importante que nosotros conozcamos esto, porque esta es arquitectura hecha por franceses, con toda la técnica y toda la estética de Francia. Estos son los otros tipos de construcciones, Saint Joseph, que Gando hizo en Estados Unidos. Otra vista en la parte posterior de este templo, el interior del templo en Estados Unidos que hizo Gando. Esto es la residencia Terrell, prácticamente un castillo, y también tiene unas reminiscencias de estas casas de Arista. Y si se fijan en el acomodo de la piedra burda, ahí está presente. El interior victoriano. Este interior lo manejaba en Estados Unidos, lo manejó en las residencias Mill en San Luis Potosí, lo manejó en el interior de las residencias que están en Arista, la manejó en el interior del Palacio Monumental. Bueno, se están moviendo y Gando se va de 1891 a 1893 a Chicago. Él era un personaje de mucho interés de cuál era la última tecnología que había para poder construir. Entonces iba a las exposiciones universales. Estas eran las ferias de las exposiciones universales. Dista mucho de la feria que hacemos en San Luis Potosí. Estas eran las ferias. Habían los edificios de los holandeses, los edificios de los chinos, los edificios de México, la presencia, y esto eran los paseos. Edificios construidos expresamente para poder disfrutar una temporada. Así fue la Torre Eiffel, disfrutar una temporada y finalmente se quedó como símbolo. Entonces, todos estos paseos, todos estos edificios
El arquitecto Gando construye aquí algunos de los edificios que están en estas exposiciones universales. ¿Sí? También había mucha gente de San Luis Potosí que se iba a esta que estaba un poco relativamente más corta, a San Luis, Missouri. Y aquí adentro estaba la exhibición de cuál era la alta tecnología para elevadores, la alta tecnología para los muebles de sanitario, la alta tecnología para electrificar edificios, y entonces recurrían a esto. El objetivo de la presente investigación es conocer, identificar e interpretar la obra arquitectónica del arquitecto Henry E.M. Guindon y del ingeniero Arnold Lucien Nilus de 1892 a 1910 en la ciudad de San Luis Potosí, y con ello contribuir al conocimiento de la historia del arte y la arquitectura del Porfiriato de San Luis Potosí y el norte de México. Es escasa la información de los constructores que se ha obtenido hasta nuestros días. La presente investigación ofrece nueva información. Para conocer al objeto de arte, así como la obra del arquitecto Guindon y del ingeniero Nilus realizada en San Luis Potosí, es necesario tener una visión del momento histórico que se vivió a fines del siglo XIX, así como los primeros años del siglo XX. La obra de Guindon y de Nilus en la ciudad de San Luis Potosí es notable, obra que se extendió a edificios construidos en otras ciudades del norte del país, como Saltillo, Coahuila. Dada la vasta aportación del arquitecto en la nueva fisonomía de la ciudad a fines del siglo XIX y principios del XX, se realizó un análisis de cada una de las obras. En la configuración arquitectónica, principalmente en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, participaron arquitectos e ingenieros, la mayoría extranjeros, a finales del siglo XIX. En aquel momento se les tuvo mayor confianza para elaborar semejantes empresas de edificación, porque se pensaba que eran poseedores del conocimiento más avanzado y tenían amplia experiencia. La población de extranjeros que tenía la ciudad fue significativa. Esto dio cuenta el Hotel del Progreso cuando las hizo partícipes a la ciudadanía al publicarlas en el periódico El Estandarte, cuya dirección estuvo a cargo del licenciado Primo Feliciano Velázquez. El desarrollo de la ciudad se vio reflejado en la armonía de sus construcciones. La población estuvo empeñada en darle fuerte impulso a la ciudad para que estuviera a la altura de las grandes ciudades del norte de América como Nueva York y Chicago, así como las europeas de Berlín, Bruselas, París y Londres. Se considera que es en este periodo cuando la ciudad de San Luis Potosí se le comparó con las grandes ciudades cosmopolitas, situación que nunca más se ha vuelto a repetir. La paz social que ofreció el presidente Porfirio Díaz facilitó el desarrollo de San Luis Potosí. La burguesía potosina logró gran dinamismo no solo en sus haciendas, sino también en la industria y el comercio. La construcción de fincas residenciales, grandes almacenes y unidades recreativas como las quintas embellecieron el aspecto de la ciudad potosina. Paseos como el de la Reforma en la Ciudad de México y el Montejo en Mérida, Yucatán, motivaron que los habitantes de la ciudad de San Luis Potosí crearan sus propios paseos, con diferente concepción, pero con igual entusiasmo a los de la Ciudad de México. Resaltó el de la Avenida del Centenario, actual Venustiano Carranza. Sus quintas campestres fueron utilizadas principalmente para recreo, en contacto directo con la naturaleza, y tomaron ideas del diseño de jardines, palacios y chalets ingleses, franceses e italianos. Los propietarios de las fincas fueron los principales hombres de negocios, mineros, hacendados y banqueros, deseosos de construir fincas
que dignificaran su posición social y su forma de vida. El desarrollo comercial de la ciudad requirió que se construyeran edificios más funcionales. Los arquitectos e ingenieros de la ciudad realizaron proyectos y construcciones para comercios que en ocasiones combinaron con el habitacional. Diversas edificaciones comerciales se realizaron en la ciudad de San Luis Potosí. Las exposiciones industriales y agrícolas, tiendas departamentales, bancos y demás se construyeron con tecnologías de vanguardia para aquella época. El impulso de la ciudad se reflejó en sus múltiples construcciones. El ferrocarril estuvo en operación en San Luis Potosí desde 1888. Esto da muestra de las transacciones comerciales que se transportaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Las innovaciones tecnológicas y los nuevos materiales de construcción fueron transportados en ferrocarril. El Central Mexicano cubría travesías desde Aguascalientes, pasando por San Luis Potosí, hasta llegar a su destino final al puerto de Tampico, lugar donde entraron las importaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente de Nueva Orleans y las europeas. De igual forma, daban trance a las exportaciones de la producción mexicana, como la exitosa industria de Jorge Una, empresario alemán radicado en la ciudad de San Luis Potosí. El presente trabajo pretende ofrecer nueva información que permita comprender la obra del arquitecto Guindon y del ingeniero Nilus. Son diversos los recursos arquitectónicos y estéticos que los constructores utilizaron. Son importantes los cuestionamientos planteados en la investigación. ¿Cuál fue la forma de ser de los constructores? ¿Por qué se establecieron en la ciudad de San Luis Potosí? ¿Para quién o quiénes construyeron las obras? ¿Qué elementos arquitectónicos fueron tomados de los tratados de la arquitectura? ¿Cuáles fueron las soluciones de estructura, infraestructura y sobreestructura arquitectónica en sus obras? ¿Qué elementos se identifican como contribución al arte y a la arquitectura de fines del siglo XIX y principios del siglo XX? Conforme nos introduzcamos en la presente investigación, encontraremos las respuestas que estarán atendidas a lo largo del discurso histórico, estético y arquitectónico. Son diversas las hipótesis planteadas. Todas ellas están encaminadas para comprender la valiosa aportación que han dejado para la arquitectura local y nacional. Podemos señalar las siguientes. La arquitectura construida por el arquitecto Henry M. Guindon y el ingeniero Arnold Lucien Nilus en San Luis Potosí es la primera aplicación de la Escuela de Chicago. Modificaron la escala de ciudad a fines del siglo XIX. En sus espacios creados a finales del siglo XIX, incorporaron el confort arquitectónico, contribuyeron a la arquitectura potosina de principios del siglo XX al diseñar y proponer espacios más flexibles. Para poder realizar los pasos pertinentes de investigación, la metodología sugerida corresponde a una exploración de campo, visita a las construcciones, entrevistas a propietarios e inquilinos, asistencia a bibliotecas, archivos y consultas con especialistas de arquitectura e historiadores de arte, así como la lectura histórica, plástica y de manifestaciones artísticas que pudieron dar respuesta a la presente investigación. Como el análisis y comparación acorde al progreso paulatino espacial de correlación e identificación de las nuevas tipologías que aparecieron en la Ciudad de México, los nuevos materiales y avances tecnológicos, se analizó la descripción pre-iconográfica e interpretación iconológica, igualmente una crítica e historia como objeto arquitectónico. El análisis ante la primera impresión, la composición, los volúmenes, las líneas, los colores y demás consideraciones artísticas. De varios métodos se elaboró el modelo para sustentar la presente investigación. En síntesis, la primera parte se ha abstraído del modelo aristotélico,
para comprender la contextualización donde se produjeron las construcciones de nuestro estudio. Después se puntualiza al aplicar el método de Ernest Gombrich. Para las unidades de análisis se utilizaron los métodos del doctor Ramón Vargas Alguero y el de la maestra Clara Bargelini. La investigación de recientes datos biográficos son útiles para comprender la razón de ser de la producción arquitectónica de dos extranjeros en su paso por la ciudad de San Luis Potosí y del norte del país a fines del siglo XIX y primera década del XX. Potosí, ellos ya habían hecho, de lo que yo encontré, cuando menos 53 obras a esta llegada. A él le gustaba mucho asistir a un restaurante que se llamó El Pastor en esta área, en contraesquina de la Plaza de Armas de San Luis Potosí. Bueno, para contextualizar un poco quiénes son ellos también, además de que estaban haciendo todas estas obras, el ingeniero Nilus era el encargado de los motores Nilus. Ya había tenido comunicación la familia Nilus en aquellos años con el que creó la máquina de vapor que fue Genituar. Entonces, Nilus, su familia, fue la que revolucionó los motores de vapor para la flota, la armada de Napoleón III. Eran gente bien reconocida, y estas son algunas de las premios de las exposiciones universales. Por ejemplo, la más grande está más o menos de 15 centímetros. Hubiera puesto yo una moneda de un peso ahí a un lado para que vieran la relación. Son grandes, son las que daban para obtener los premios en las exposiciones universales, y estas las portaba el ingeniero Nilus, las traía aquí consigo en San Luis Potosí. Bueno, allá, como entró por Argentina, se relacionó con un constructor que es Pedro Benoit. Pedro Benoit, para que se den una idea, él fundó una logia masónica allá en Argentina, y entonces se le llama levantar columnas, y fue el principal que hizo la traza de la ciudad de La Plata en Argentina, la ciudad de La Plata, mucho antes de que la ciudad de la traza masónica de Washington. Lo que es masón, lo que significa es albañil, esa es la palabra. Tenían ciertos conocimientos profundos, se reunían, pero no eran gente que causaba daño, al contrario, era gente que era muy culta, muy instruida. Bueno, aquí en San Luis Potosí tenemos algunos objetos, algunos detalles, por ejemplo ese número cartela de 1909, estos elementos de flores de acánto que está en los edificios del Palacio de Cristal, o este elemento de pasamanos en el edificio monumental, pues fueron hechos por estos canteros, maestros de la piedra, también organizados por dos maestros de obras. De maestros ebanistas estaban principalmente los que trabajaban con Jorge Una. Hay mucho mobiliario en palacios de gobierno, en Castillo, en Chapultepec, incluso el Palacio Nacional, que tiene muebles Jorge Una, que fueron de la fábrica de San Luis Potosí. Aquí vemos este trabajo de ebanistería en las casas de San Luis Potosí, en las casas del norte de México, y que eran estos personajes que lo construyeron. Ahora, como el tema de San Luis Potosí ya les abrí el universo para Estados Unidos y todo lo que hacían, era la arquitectura del porfiriato en San Luis Potosí, entonces el tema es de aquí en adelante. Lo anterior, olvídenlo, no cuenta. Era nada más para centrarnos en lo de ahorita. Bueno, la primera casa que se construye, pues la primera construcción fue el Palacio Mercantil, de 1892 a 1895.
Este es un plano antiguo de Octaviano Cabrera. Y tenemos la otra, que es el chalet de Eduardo Lewis, de 1896-1906. Los historiadores le ponían la fecha de 1906, pero yo creo que era el desconocimiento de no saber cuál era la piedra angular del masón. La piedra angular del masón se coloca al norte, entonces la piedra angular del chalet está en la parte de atrás de esta casa, y abajo, en la piedra angular, está la fecha 1896. Pero yo, respetando a los otros historiadores, respeto su fecha de 1906, pero la piedra que se colocó como pie de la primera piedra de la casa es de 1896. No sé si ven en estas imágenes. Posteriormente fue la de las casas de acá de Arista, de 1902 a 1904. Posteriormente la residencia Smith, que también son 3 casas. El número 3 es muy importante, ¿sí? Lo que significa es la fuerza, belleza y candor. Muchos de ellos ponen 3 puntitos, fuerza, belleza y candor, en sus firmas. El Palacio Monumental de 1903, 1909, 7 y 1909. ¿Por qué pongo esa diversidad de fechas? Cuando se compra el terreno, que es la casa de la Moneda, que era propiedad del conde de Peñasco, que ya encontré el plano de la Casa de la Moneda. Y el Palacio de Cristal de 1905 a 1909. Bueno, este es un palacio, el Palacio Mercantil, que está con todas sus cuestiones de ornamentación y de estética. La mansarda en la parte de arriba, la buhardilla, que es el lugar de habitación de los trabajadores que laboran en la casa, en el palacio, y este sí está hecho para un fin comercial en la planta baja y habitacional en la parte de arriba. Anteriormente se encontraba este mercado, plaza del mercado, con este techo y columnas, que ahí se acomodaban las personas a establecerse y hacer unas vendimias. Bueno, todo lo que se estaba manejando en Chicago, lo que había ido ya a visitar Henry Gando y ver cómo se estaba construyendo allá, pues se empezó a construir en el Palacio Mercantil. En una de las partes, ojalá que ya no lo hayan pintado, pero en una de las vigas del Palacio Mercantil encontré esto, dice Made in Belgium, y pasó por Nueva Orleans. O sea, es el recorrido que hizo esta viga desde Bélgica hasta el Palacio Mercantil. Y es bueno dejar esos testimonios para poder seguir la huella de dónde provino. Es ladrillo extruido y vemos estos resplandores. Tiene algo de reminiscencias prehispánicas, porque el talud está inclinado aquí, en lo que es la parte de guardapolvo, está inclinado. Yo creo que le han de haber platicado al arquitecto Henry Gando, o él se pidió información que era México, que había en México. Y entonces han de haber platicado de los mexicas y de todas estas estructuras que estaban anteriormente, y puso algunos rasgos, más no todos, de esta estructura. Miren, aquí vemos el guardapolvo inclinado a especie de talud, los resplandores arriba de las vidrieras, el imafront en la parte de arriba para poner la tipografía a base de metal. Ahora, este Palacio Mercantil está en 2 etapas. Si se fijan, la del lado izquierdo es la más antigua, es la que está en la calle Hidalgo. Los espacios son más pequeños, y la del lado derecho son espacios más grandes. Eso significa que hubo una evolución del plan, del proyecto, pero finalmente es un proyecto único de corazón de total manzana. Es uno de los pocos edificios que tiene de manzana completa en San Luis Potosí. Este es el chalet para Eduardo Lewis, y era todo el ambiente social de la época, porque este es el salón de visitas. Este es el salón de visitas en todo este lado izquierdo. Se recibía en esta terraza, era una vidriera transparente, y adentro del lado izquierdo, que es esta parte, a manera de bay window, de curva, aquí se ponía la orquesta por adentro, y con una cúpula para mandar el sonido hacia el interior. Y tiene 2 puertas intermedias donde se hacían las distintas reuniones sociales. Esta es la parte de atrás, donde está esa piedra que les digo que es triangular, está aquí en esta esquina, pero lo cubren estas plantas. Es la parte de atrás. Y en el interior, pues vemos estos trabajos de banistería hecha por
Jorge Una. La bóveda que está arriba de esta bay window, que es curvo para marcar el sonido y rebotar a manera de caja de resonancia. La escalera, toda esta escalera la manejaba muy bien el arquitecto. Aquí vemos en este plano la entrada al salón social por aquí. Esta era la orquesta. Se abría esta puerta corrediza, podía estar una estancia aquí de distinto tipo de mobiliarios, y aquí al fondo está la chimenea. Y la parte habitacional está del lado derecho, o sea, podían estar aquí en las tertulias, en las tardes, en las visitas, sin interrumpir por demás actividades. Estas es las casas de arista, y vemos aquí la unidad de proporción. Los arquitectos manejamos unidades de proporción. La unidad de proporción es el cuadrado, aquí, y esa es la unidad de repetición que se va haciendo en toda la finca. Esos cuadrados los vemos en la parte del pretil y más abajo. En el interior de estas casas pues, está ambientado con su chimenea. Las escaleras para el arquitecto Gato y el ingeniero Nilus son espacios dignos. La escalera algo magnífico. Yo creo que últimamente los arquitectos, algunos de ellos han perdido el espacio de escalera, que dignifica subir y bajar. Era un espacio magnífico. Aquí, por ejemplo, vemos estos escalones y es prácticamente un cuarto grande para subir las escaleras. Bueno, este es el plano que encontré de estas residencias de arista. Y esta es una de las sorpresas. Del lado izquierdo es la primera casa. Viene la segunda casa. Ahí se ven los bay windows al frente, en la parte de abajo. Viene la tercera casa. Pero el proyecto completo es de 4 casas. Son 4 casas, nada más que la cuarta casa la hizo de tal manera que se diferenciara de las otras 3. Bueno, aquí vemos algunas de las puertas que diseñaron ellos. Aquí al fondo vemos esta estancia para recibir visitas, la asistencia, porque estos eran los nombres que manejaban en los planos. Estas son las otras residencias, la residencia Smith, que también son una serie de 3 que pareciera una, y esta que está al frente del lado izquierdo es la que probablemente haya habitado Federico José Mit. Federico José Mit estaba construyendo el Palacio Monumental, pero mientras tanto mandó a hacer primero estas casas, pero no para renta, para recibir sus visitas internacionales. O sea, les daba la casa para que fueran allí a permanecer en la ciudad. Aquí vemos, esta es la casa que tiene las 2 columnas al frente, y por esa razón que tiene las 2 columnas, como lo que se marca como el templo de Salomón, con las 2 columnas, construida por el gran arquitecto del universo, esta es la que debió haber habitado Federico José Mit. Luego vemos en este bay window, pero ya de manera ortogonal, y la otra, pero no tiene las columnas como la primera. En el interior vemos también el trabajo de banistería, una de las casas. Ahora, el edificio monumental. Este edificio monumental es la máxima obra que están haciendo ellos en San Luis Potosí. Cada ciudad tiene su máxima obra de estos constructores. Lamentablemente, esto no está frente a una plaza. Si esto estuviera frente a una plaza, dignificaría mucho el edificio. Es hasta muy difícil. El fotógrafo que nos hizo el favor de hacer esa impresión de la toma se tuvo que subir a los techos del edificio de enfrente para poder tomar la fotografía. El centro son de los más difíciles de tomar. Y este es el Palacio Mercantil. El Palacio Mercantil se hace en 2 etapas. Primero se hace la parte que da hacia el sur, enfrente del Hotel del Progreso. Y esa es toda una residencia. Anteriormente a esa construcción estaba esta Casa de la Moneda. Esta Casa de la Moneda, en los planos que tengo, son 2 patios. Y entonces los arcos del primer patio se desmontaron al momento de estarla demoliendo para llevar a efecto la construcción del Palacio Monumental, y los arcos se trasladaron al Saucito. Entonces, los arcos del primer patio se trasladaron al Saucito de tal manera que no se perdieran y se fueran en el escombro, como en muchas ocasiones. Bueno, este edificio también tiene una connotación histórica. Cuando Madero tuvo de cárcel la ciudad, y según por quien lo visitaba, ellos decían que se reunían en el comedor. Este es el espacio, esta está la fecha de exactamente
la casa donde habitó Madero, porque la placa refiere a todo el edificio, pero según los escritos que están consignados y que se reunían en la parte del comedor y hablaban de una chimenea y que venían hacia la calle, es este, es el único. Este trabajo de esquina, también muy interesante, de esquina como un acceso es una de las cosas más complicadas de construir. El interior son estructuras metálicas con vigas que ya sabemos desde dónde venían, escaleras metálicas prefabricadas que se fueron armando al interior de los edificios. El trabajo de los plafones, este por ejemplo es en la terraza de la casa número 6, esta es la casa número 3. El arquitecto Gando, y dijeron ellos, nunca le llamaron departamentos. Está la casa 1, la casa 2, 5 casas y la residencia 6. Ellos no refieren departamentos. Bueno, este es el patio de la casa del Palacio Monumental. Aquí vemos atrás una celosía, una balaustrada con pedestales. Aquí le faltaría una escultura para ornamentar completamente. Ahora, todos estos conocimientos los tomaban de los tratados de arquitectura, de los tratados de pintura. Entonces, todos estos tratadistas, nos faltarían más, está Palladio, Conejo, el francés, Sergio, Vignola, Leroy, que era todo el tratado de estereotomía, Renaud. Pero los tres que ellos frecuentaban más eran estos tres, Locke, Guadet y Viollet-le-Duc, porque eran los franceses, los tratados franceses. Ahora, por ejemplo, el de Vignola. Si vemos en el de Vignola, en el tratado de Vignola viene cómo se debe de construir los balaustres. Pero aquí en San Luis Potosí le dan un plus al balaustre. El arquitecto Gando y León hace este ornamento a base de estas flores muy bien esculpidas por los maestros de obras, Florentino Rico y Mónico Gámez, que son los dos maestros que controlaban al grupo de los canteros, y supera, para mí supera este balaustre, supera al que viene de Vignola. O sea, de alguna manera hay una evolución de los balaustres y mejoramiento de los tratados. En la parte superior de la campanería, en lugar de habitación de los trabajadores del edificio monumental, en la parte de arriba, a la bajada de la escalera, está este número 1907. Ahí marca la etapa de la primera etapa de construcción del edificio monumental. Aunque afuera, el número cartela marca el 1909. Pues aquí podemos ver que estuvo hecho en dos etapas. Aquí está por fuera el 1909, pero está haciendo ya con el edificio completo. Aquí es donde marca 5 residencias, 5 casas, una residencia, 7 almacenes y una bodega. Vean hasta en el tablero de acomodo de los cartuchos eléctricos, cómo se esmeraban, era oculto en la azotea en un rincón, se esmeraban a hacerlo de tal manera detallado, con un trabajo de carpintería, que no se dejara nada más así, y tras vidrieras todo el control de los switches. Bueno, en estos viajes que hacían a las posiciones universales los propietarios y los constructores, se traían los muebles. Estos son los muebles de la residencia 6, la que tiene la terraza hacia el Hotel del Progreso. Esa terraza fue diseñada para ver la Sierra de San Miguelito. Nada más que muchas de las construcciones ya han interrumpido esa vista, pero era vista para la Sierra de San Miguelito. Y entonces los muebles de abajo del lado derecho eran los muebles que estaban en esas ferias internacionales que vimos al principio. Había salones exclusivos para los sanitarios, para las tinas. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos esta tina de San Luis, Missouri, y de la marca Bonita, ahí abajo en el espejo. Wow. Bueno, no les quería traer el excusado, pero es importante. Es importante. Luego el lavamanos, del lado derecho de porcelana integrada, con esta filigrana muy bien decorada. Ahora, no está equivocado el edificio con el uso actual que tiene de la parisina. No está equivocado porque en aquel tiempo las vidrieras que se estaban utilizando era para mostrar algunos maniquís de cómo estaban los zapatos, los vestidos, los corsets, y eran de la época. O sea, hay una cierta congruencia, o sea, no está tan despegado de lo que se usaba en aquella época. Este edificio de comercios y oficinas, que es el Palacio de Cristal, anteriormente estaba el Beaterio de San Nicolás, ahí. Entonces, de las últimas actividades que se hacían ahí era una carnicería. Finalmente lo compra el
señor Eduardo Minewis para construir el Palacio de Cristal. Entonces, este es el templo que lo derrumba para dar paso a esta construcción. Ahora, ahí en la plaquita que tiene el Palacio de Cristal, menciona del Palacio de Cristal de Paxton, de Inglaterra. Si nosotros, si les trajera la fotografía, que aquí la traigo, pero la traigo en otro archivo, es como 3 pisos de cristal y en medio una gran curva de cristal, pero totalmente de cristal y hierro fundido. Pero el que más se le parece es este otro, que es el que estuvo construido en Liverpool. Entonces, este es el Palacio de 1909 y en el interior también para oficinas. Ahí estaban oficinas de los banqueros, oficinas de los hacendados, oficina de hombres de negocios. Aquí vemos este arranque de escalera. Allá al fondo pues se usó un tiempo como la ferretería. ¿Cuál se llama? La ferretería del centro, y entonces deterioraba mucho estas situaciones. Ahora aquí hay una duda. Siempre se ha dicho que el elevador del Palacio de Cristal es el más antiguo, pero el del lado derecho es el montacargas del Palacio Monumental, y los dos fueron al mismo tiempo. ¿Qué fue primero, el montacargas del Palacio Monumental o el del Palacio de Cristal? Los dos en 1909. Bueno, este es el banco de San Luis Potosí. Una de las cuestiones importantes de la masonería es de que el frontón del triángulo, porque el triángulo es como una especie de talismán, esto es al centro. Si vemos aquí, estos elementos también tienen ciertos rasgos importantes. El edificio original era con esta especie de torreón, 3 ventanas y el torreón aquí, para que quedaran al centro, y era un edificio que tendía más a la verticalidad. Y eso lo vemos en esta postal de Juan Kaiser, cómo estaba el edificio. Actualmente es el Banco Banamex. ¿Sí? Ahí viene abajo la tipografía, Banco de San Luis Potosí. El primer banco estuvo en la calle, en el pasaje Hidalgo, luego construyeron este ya como banco. Este sirvió mucho, este dinero de este banco que acogió, para dar auge al primer pozo petrolero de México. El primer pozo petrolero allá en Evan, exactamente. Incluso los billetes del Banco de San Luis Potosí está en el edificio, como se hacían en estas marcas de las tiendas departamentales, los billetes propios del banco, en la emisión de 1 peso y la de 2 pesos. Y aquí vemos. Pero cuando se hace la modificación, este es el interior del banco. Estos son otros bancos que hicieron el arquitecto Gandhi y Guillermo Niños en el norte de México. Y el de abajo, lo último que quedaba del Banco de San Luis Potosí antes de que pasara con el Banco Nacional de México. Estos son algunos de los dibujos, de los planos que hacía el arquitecto Gando en Banco Pusey para el estado de Coahuila, muy bien dibujado, con mucho detalle. Se menciona que decían que el maestro Florentino Rico y Mónico Gámez, ellos hacían los dibujos. Ellos sabían dibujar muy bien, pero los planos de los edificios los hacía el arquitecto. Ahí está el Banco Pusey de abajo, con su balaustrada, un remate similar al Palacio Monumental, el estudio de los arcos, las terrazas del lado derecho que utilizaba, incluso el diseño de las luminarias. Abajo del lado derecho se empieza a ver ese diseño de luminarias. También hizo para Guillermo Porcel en el norte de México su casa de Guillermo Porcel. Hace el Teatro García Carrillo arriba del lado derecho. Construye el edificio Antonio Dávila Ramos, que se parece mucho al edificio Palacio de Cristal, y termina construyendo el Santuario de Guadalupe en 1903. Estas son las construcciones, además, con estas ambientaciones, estos interiores también muy ricamente hechos. Aquí hago mención de los tratados, cómo está el dibujo y cómo está la obra de cantería en el Palacio de Cristal. Así se construía, se mandaban en furgones del ferrocarril los bloques de piedra, llegaban a la obra tal cual y se empezaban a esculpir los tambores. Ahí están ensamblando los trabajadores
ahí está el maestro de obra, hay mucha gente participando en la construcción y así era la edificación de la época, para llegar al Banco Hotel de Saltillo del lado izquierdo. Lamentablemente un presidente municipal lo tumbó. Bueno, acá en el chalet de Eduardo Mil Lewis, en la parte donde se encontraba la orquesta, afuera está este elemento de figura con bigotes pronunciados a manera de vegetal, barbas también, las cejas también, como vegetales. Y está tomado del Tratado de Milalefónico. Son las fitomorfas que se utilizaban para crear este tipo de construcciones. En la escalera de las residencias que se encuentra en la calle de Alistra, está este espacio magnífico en varios descansos para ir disfrutando el paso, y está hecho a través de este ritmo dinámico audio múltiple, que es una espiral ondulada. O sea, estos estudios ellos lo sabían perfectamente, por esa razón salían estos peldaños de esta manera. Bueno, este detalle, fíjense el pasamanos. El detalle del pasamanos no es el tubo común y corriente. Había un manejo de la antropometría que ellos hacían y de la ergonomía para ascender por el pasamanos. El estudio de los detalles de la huella y del peralte con estos elementos de ornamento, equipo de ensambles, dibujos de Gando, del arquitecto Henry M. Gando. Todo este trabajo de banistería, este es el dibujo del arquitecto Gando que se entregaba para fabricar todos los barandales, toda la llegada del barandal hacia este postecito de madera. Siempre se me antojó que este postecito de madera se guardara en plano de la casa. Siempre. No acostumbramos tener el plano de la casa, siempre debemos tener un plano, un lugar donde está. A mí sí me antojaba que aquí se destapara esta parte para el plano de la casa. Pues ya estaban los dibujos y ya se estaban realizando. Él acostumbraba a hacer este arco rebajado de 3 centros. Es el arco que más frecuentaba. Este es el acceso al chalet de Eduardo Mil. Bueno, estos son los grados de masonería. Lo que alcanza mayor el ingeniero Nilus es el de sublime y valiente príncipe del Real Secreto, que es el grado 32. Estos 3 niveles de aprendiz, compañero y maestro está reflejado en el edificio monumental. Aprendiz, abajo del lado derecho estoy poniendo el cursor, aprendiz, compañero y maestro, en todo el perímetro del edificio. La quimera que está en el interior del patio es para, sirve de guardián de los recintos sagrados, y los recintos sagrados están en la parte superior, la parte habitacional. La quimera es un tetramorfos, de alguna manera es cabeza de león, cuerpo de serpiente y patas de cabra, aquí están de manera estilizada, y es el guardián de los recintos sagrados. Eso significa que estos constructores tenían muy presente toda la mitología grecolatina. Pongan atención, muchachos, mis alumnos, porque va a haber examen la próxima clase. No vinieron, no, ahí están atrás. Bueno, aquí también están otros elementos. El águila bicéfala en el edificio monumental, el águila bicéfala que ve a los peregrinos que vienen del oriente y los que ven del occidente, y aquí tiene doble significado. Es el escudo de los Borbones a la vez, pero también es el escudo de la familia Mil Lewis. Es el escudo que tomó y lo podemos ver en otros recintos de la familia Mil Lewis. Las cornucopias, estas cornucopias que aquí están vertiendo todo el bienestar, toda la riqueza, toda la generosidad hacia propios habitantes del edificio. Muchas chimeneas, ellos desarrollaron muchísimas, eran relojeros también, construían relojes. Este es Florentino Rico Quintana, el maestro de obras de la cantería. Este es uno de los dibujos que él hacía, por eso decía que sí hacía buenos dibujos. De Mónico Gámez hay una mención de una alegoría de la fe que le entregó a Montes de Oca, el obispo, pero tal vez se perdió en la quema de su biblioteca. La terraza, fíjense, estos son los peldaños de la parte de abajo del edificio monumental para ascender a las habitaciones. Cada uno es diferente, es como un muestrario de cómo se debe de tallar y de esculpir la piedra.
una especie de muestrario. Uno de los personajes importantes es Claudio Pelandini. Claudio Pelandini tenía sus talleres, tenía dos talleres, uno más próximo en Guadalajara, y él hacía estos vitrales que acompañaban a muchas obras que ellos construyeron. Claudio Pelandini tiene los vitrales, para que se den una idea de la categoría que estaban fabricando aquí en San Luis Potosí, es el mismo Claudio Pelandini que está haciendo los vitrales del Castillo de Chapultepec, el que está haciendo los vitrales del Palacio Monumental. Aquí, estos emplumados en francés, que tiene una traducción que es de siempre presto, siempre listo. El águila bicéfalo en esta vidriera, del lado hecho también. Jorge Una con todos sus edificios. Una vez llegaron a mi despacho los que se quedaron con esto y me pidieron que yo demoliera el edificio. Llegaron a mi oficina. Yo le dije que yo no podía demoler este edificio. Eran los de la Crom, que me ponían no sé cuántos camiones de volteo, y dije, no, yo no sería congruente ir a la universidad a dar clases y mientras esté yo destruyendo este edificio. Y digo, no. Y cuando salen del despacho, le dan un portazo a la puerta. Muy molestos, pero yo no lo hice, yo no lo fundé. Bueno, hay también elementos, por ejemplo, el dáctilo, que forma parte de los juretes o guardianes de la cuna de Zeus en Creta. De estos guardianes de la cuna de Zeus, que es la parte superior, la parte habitacional, lo pone en los arranques de escalera. Aquí está el dáctilo y la parte de arranque de escalera tenemos el fauno del lado derecho en el comedor que vimos en la película que hace ratito estuvimos. Ahora, esta es una publicidad, yo creo que después se la voy a abonar al archivo histórico, no la tiene esta, pero es una publicidad de quién eran los decoradores en San Luis Potosí. Ellos se publicitaban. Estaba por un lado, fíjense, está el Palacio Mercantil, la pequeña ciudad como iba creciendo abajo, y estaba Molina y Compiani, artistas, pintores y decoradores. Ellos bien pudieron haber sido uno de ellos que hicieron los plafones de decoración en muchos de los recintos. El otro que se publicitaba también era este otro personaje, Jesús L. Sánchez, pintor y decorador. Esto está tomado del almanaque potosino de los años 1895-1896. ¿Qué era lo que pintaban esto? Las alegorías de otoño, la alegoría de la primavera, que está volando con estas golondrinas. Aquí vemos en el Palacio Monumental en su interior la integración del alumbrado a la ornamentación superior de los muros. Los plafones también con la energía eléctrica integrada. Aquí está el rampo de Siqué. Aquí vemos también otra alegoría. Estos eran los decoradores. Aquí vemos a Amor Cupido con su caja y flotando como en un telar. Bueno, Federico José Gil se casa con Guadalupe Mejía. Nunca tuvieron hijos, no tuvieron descendencia, pero ellos crearon habitaciones para esperar un día pues, a los sobrinos, a los que viven. Aquí vemos estos amorcillos arrojando flores, ambientando el espacio del interior. Son las 8:14 minutos. Vamos a ir ya cerrando esto, porque si no terminamos. En conclusión, es haber obtenido un poco más de información sobre el arquitecto y el ingeniero. Los elementos de composición emplearon símbolos de la masonería, que ya estuvimos viendo algunos de ellos. Sus obras fueron logradas magistralmente y perduran hasta nuestros días. Fueron edificadores bien que construían a conciencia. No hay ninguna piedra desprendida de ellos. No hay ninguna piedra que se haya caído de ellos. Si lo han hecho es porque han hecho ampliaciones en el Palacio Mercantil. Vivió personalmente el avance de la Escuela de Chicago y lo manifestó en San Luis Potosí. Iniciaron el cambio de fisonomía de edificios civiles del principio del siglo XX y es de reconocerse la solvencia creativa de los constructores, decoradores, carpinteros, plomeros, albañiles, canteros y vidrieros, y contribuyeron a transformaciones urbanas en distintas ciudades, no solo en San Luis Potosí. Las obras más representativas se
representativas son para la ciudad de San Luis Potosí el edificio monumental y para la ciudad de Saltillo el Teatro García Carrillo. Este es el edificio monumental para San Luis Potosí. Lástima que no tiene jardín al frente. Este es el Teatro García Carrillo. Qué bueno que tiene la plaza Manuel Acuña, la que está enfrente. Por eso luce todo este edificio. Lamentablemente hubo una obra de teatro que no gustó a la sociedad y quemaron el teatro. Quemaron el teatro por la obra que iba a haber. Entonces solamente quedó la fachada. La obra, esto era lo que se escribió de nuestros constructores. La obra arquitectónica del teatro es una de esas que honran el arte y que engrandecen a los pueblos porque dan una idea de su elevación moral. Obra de Henry M. Gando, profesionista de gran prestigio, siendo el arquitecto predilecto de los grandes capitalistas prominentes. Esta es la obra del arquitecto Gando, quien ha alcanzado tan alto renombre y tan justa fama, no obstante su proverbial modestia, escrito en 1910. La última huella que yo encontré fue que con el templo de la Virgen de Guadalupe, construido en Saltillo en 1913, toma la estafeta Claudio Pelandini, porque salen por la Revolución Mexicana, salen de esa ciudad, y por el lado de Milus lo tengo registrado, que estuvo en Tampico en 1919 trabajando para un empresario de Tampico, prácticamente que construyó la Casa de la Cultura en San Luis. Y ahí también tengo algunas dudas de que pudiera ver. Bueno, hasta aquí la arquitectura francesa por franceses en San Luis. Muchas gracias.